Hola, hoy vamos a ver actividades de función cuadrática. ¿Sí? Vamos a ver la actividad 11, 12 y 13. En la actividad 11 me da una función cuadrática f de x igual a 2x al cuadrado menos 8 y en los distintos incisos me solicita, por ejemplo, el primero que aproxime el comportamiento gráfico identificando puntos notables y signos de sus coeficientes constantes. Bueno, vamos a analizar primero los coeficientes. Tenemos el 2 es el A es igual a 2, que es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. El coeficiente que acompaña al término lineal, en este caso es 0, ya que no se encuentra. Y el término independiente, el coeficiente C, es menos 8. Bueno, el coeficiente A me va a indicar, de acuerdo a si es positivo o negativo, cómo son las orientaciones de las ramas. Si como 2 es mayor que 0, las ramas están orientadas hacia arriba. Bueno, B es igual a 0, esto me indica que la parábola no está desplazada, y C es igual a menos 8, que va a cortar en el eje de ordenadas en menos 8, ¿sí? En el punto 0, menos 8. Bueno, ahora vamos a ver el corte con los ejes, ¿sí? Corte con los ejes. Para encontrar el corte con el eje X vamos a buscar dónde la función se anula. Para ello, como estamos viendo función cuadrática, vamos a utilizar la fórmula resolvente. Bueno, vamos a reemplazar en cada uno de los términos de esta fórmula resolvente los valores de A, B y C. Por supuesto, yo ahora no lo voy a hacer, pero en la resolución lo van a tener. Eso voy a tener como resultado que x1 y x2 son menos 2 y 2. Esos serían los cortes con el eje X, ¿sí? Este sería el corte con el eje X. Y el corte con el eje Y sería cuando yo reemplazo a x por 0. Entonces, si yo reemplazo en la función a x por 0, que coincide con como habíamos dicho recién, el término independiente, el corte con el eje de ordenadas. Teniendo todos estos datos, nosotros podemos hacer el esbozo de la gráfica. Dijimos que el corte con el eje X es en el punto 2 y menos 2. El corte con el eje Y es en el punto 0, menos 8. Las ramas de la parábola están orientadas hacia arriba y no tiene desplazamiento horizontal, es decir, que el eje de simetría coincide con el eje de ordenadas. Gráficamente, esta función sería la que tenemos ahora. Bueno, en el inciso B me dice que calcule el dominio, este sería el inciso A, el inciso B que calcule el dominio de esta función, que el dominio de esta función son todos los reales. Bien sabemos que toda función polinómica de grado 2, en este caso la función cuadrática, el dominio son todos los reales. Y la imagen va a depender del X del vértice y cómo estén orientadas las ramas, del Y del vértice, ¿sí? Si nosotros acá observamos, la imagen sería desde menos 8 a más infinito. El menos 8 está incluido. En el inciso C me preguntan que identifique los intervalos del dominio por los cuales la función es positiva, negativa y nula. O sea, cuando la función es positiva, cuando la función es negativa o menor que 0 y cuando la función es igual a 0. Siempre una cosa que suelen equivocarse o confundirse es que miran los valores de Y. Solamente vamos a mirar los valores de Y para cuando determinemos la imagen de una función. Pero si estamos determinando el dominio, cuándo crece, decrece, cuándo es positiva o negativa, siempre vamos a observar los valores de X donde la función crece, decrece, es positiva, negativa, nula. Entonces acá la función va a ser positiva gráficamente donde las imágenes están por encima del eje de las X. Negativa cuando las imágenes cuando la función está por debajo del eje de las X. Nula cuando corta al eje de las X. Entonces, esta función va a ser positiva
para los valores de x comprendidos del menos infinito a menos 2, unión del 2 al más infinito. Va a ser negativa en los valores comprendidos en menos 2 y 2, y va a ser nula para x igual a menos 2 y x igual a 2. Si ustedes observan, aquí en los intervalos los dejamos abiertos porque en menos 2 y 2 la función se anula, no es ni positiva ni negativa. Y en el inciso D me pide que identifique cuándo la función crece y cuándo la función decrece. ¿Sí? La función va a crecer para cuando aumento valores de la variable independiente, la función se incrementa, y va a decrecer cuando sucede lo contrario. Entonces esta función va a crecer de cuando, de 0 a más infinito. La función entonces va a crecer de 0 a más infinito y va a decrecer de menos infinito a 0. En 0 la función presenta un mínimo, no crece ni decrece. Bueno, lo importante que ustedes comprendan en este ejercicio es que a través del análisis de los puntos notables de la función cuadrática, de sus coeficientes constantes, nosotros podemos graficarla sin una tabla de valores. Y después, a través del gráfico, nosotros podemos calcular cuál es su dominio, su imagen, cuándo la función crece, decrece, es positiva, negativa, nula, que todo esto nos va a servir luego para las aplicaciones económicas que veremos más adelante. Bueno, ahora vamos a ver la actividad número 12, el inciso 1. Si nosotros observamos cómo están expresadas estas funciones y leímos el teórico, las distintas formas algebraicas de que se puede presentar una función cuadrática, estaba la forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. ¿Sí? Bueno, si nosotros vemos, ¿sí? Yo voy a volver a escribir, ¿sí? Que no se ve muy bien acá. Esto representa la forma canónica, es una representación algebraica de la forma canónica de la función cuadrática. Si nosotros vemos aquí, este sería el x del vértice y este el y del vértice. Y observamos la fórmula que tenemos acá. Acá tenemos un signo más, que quiere decir que el x del vértice es menos 1, y que con este signo menos de la fórmula, menos por menos se transforma en más, y el y del vértice es un valor negativo también, porque menos por menos se va a transformar en más, como lo tiene la forma canónica. Entonces, veamos, dice, determina la ecuación del eje de simetría y las coordenadas del vértice. La ecuación del eje de simetría, ¿sí? Era la ecuación del x del vértice menos b sobre 2a. Si nosotros aquí ya la tenemos, x del vértice dijimos que es menos 1, no nos hizo falta sacarla porque en la forma canónica ya podemos ver el x del vértice. Entonces, el eje de simetría, que es una recta vertical, que es auxiliar a la gráfica y que divide la parábola en dos partes iguales, sería x igual a menos 1. Después me dice que calcule las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice estarían formadas por x del vértice y del vértice, en este caso sería menos 1, menos 1. Si entonces ya puedo identificar gráficamente de esta función, ¿sí? Solo viendo la forma canónica, que el x y del vértice, el vértice de esa parábola, va a estar dado en el punto menos 1, 1. ¿Sí? Bueno, ahora me pregunta que analice si presentan desplazamientos horizontales o verticales a partir de la función elemental f de x al cuadrado. O sea que a partir de la función f de x al cuadrado, yo observe si existen desplazamientos verticales y horizontales. Fíjense, acá la función se desplazó una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. Si nosotros marcamos el x del vértice aquí y la función elemental x al cuadrado es esta que marco con línea imaginaria, ¿sí? Si yo digo que se desplazó una unidad a la izquierda y una unidad hacia abajo, gráficamente esta función sería esto que estoy trazando aquí. Y todo a partir de la forma canónica que tengo expresada en el enunciado.
Después, entonces, ¿qué diría? En el inciso B diría que esta función presenta desplazamientos horizontal y vertical, horizontal una unidad hacia la izquierda y vertical una unidad hacia abajo. En el inciso C me dice que aproxime su comportamiento gráfico identificando puntos notables y signos de sus coeficientes constantes. Entonces, bueno, yo ya lo grafiqué, pero ¿qué puedo decir? Esta función tiene las ramas hacia arriba, a es mayor que 0, ¿por qué? Una, porque ya lo puedo observar acá, a vale 1, ¿sí? Fíjense que en la forma canónica a multiplica a x menos x del vértice, acá a no está, es decir, que vale 1, es mayor que 0, las ramas van hacia arriba. El x del vértice me indica que la parábola se desplazó una unidad hacia la izquierda, o sea que b, si a es mayor que 0, b ¿qué signo tendrá que tener b para que el desplazamiento sea hacia la izquierda? Tendrá que tener un signo igual al de a, ¿sí? b es mayor que 0. Si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, tienen el mismo signo, el desplazamiento es hacia la izquierda. ¿Sí? Eso también lo pudimos haber analizado en el teórico. Y el valor de C, ¿sí? El valor de C en este caso tendremos que analizarlo un poquito más, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar el valor de C? Tendríamos que ver dónde corta al eje de ordenadas. Para ello tendríamos que reemplazar a la función a x por 0, es decir, f lo reemplazamos por 0, y esto es 1 menos 1, entonces el valor de C es igual a 0. Bueno, una vez que determinamos esto, veremos si esta función cuadrática tiene corte con el eje X, ¿sí? Ya analizamos el corte con el eje Y, vamos a ver corte con el eje X. Para ello tendremos que podemos analizar el discriminante o para saber qué cantidad de cortes. Igualmente nosotros ya, como la trazamos a la gráfica, ya observamos que tiene 2 cortes, o sea que el discriminante es positivo. Lo que vamos a hacer ahora es calcular, ¿sí? Y de paso vamos a verificar que A y B hayamos determinado bien los signos. Vamos a calcular el cuadrado del binomio y le vamos a restar 1. Acá es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto queda, ¿sí? Esta es mi función, esta es la forma polinómica, ¿sí? Si observamos la forma polinómica, el valor de A es positivo, el valor de B es positivo y C es igual a 0. Ahora, para saber cuándo corta al eje de las X, vamos a igualar esta función a 0. En este caso, no hace falta que calculemos la fórmula resolvente, podemos tomar factor común X y X igual a 0, X más 2 igual a 0, entonces sabemos que una de las raíces es 0 y la otra raíz es menos 2. Entonces los cortes con el eje X es en el punto 0 y en el punto menos 2. Bueno, ahora me dice que determine el dominio e imagen. Bueno, para determinar el dominio e imagen voy a observar en la gráfica, ¿sí? El dominio de esta función van a ser todos los reales y la imagen será desde menos 1 a más infinito, considerando el y del vértice, ¿sí? Y las ramas están orientadas hacia arriba, por lo tanto la imagen será de menos 1 a infinito. Acá me faltó poner f de x. Bueno, y ahora me dice que escriba su expresión analítica en la forma polinómica y la forma factorizada. Bueno, la forma polinómica la habíamos obtenido recién, es x al cuadrado más 2x, y la forma factorizada sería, considerando las raíces, x más 2 por a, que en este caso es 1. Esa sería la forma polinómica, y la forma
factorizada. Como verán, en esta actividad, a partir de la expresión de la forma canónica, hicimos un análisis muy diferente al que hicimos en la actividad número 11. Ahora los invito a que resuelvan el inciso 2 de la actividad número 12, que es muy similar, y después obviamente vamos a dejarles la resolución de todos los incisos. Bueno, ahora vamos a resolver la actividad 13, dice dado los comportamientos gráficos de las funciones cuadráticas, y vamos a tomar el gráfico número 2. ¿Sí? Vamos a completar en el apunte. Fíjense, las ramas están orientadas hacia abajo, eso indica que el valor de A es menor que 0. B, el desplazamiento de la parábola es horizontal hacia la izquierda, eso significa que B es menor que 0. El corte con el eje de ordenadas es en un C negativo, o sea, C podríamos decir que es menos 1. ¿Sí? El discriminante me decía, si la parábola cortaba al eje de abscisas en un solo punto, el discriminante era 0, si la cortaba en 2 puntos, el discriminante era positivo, y si no la cortaba en ningún punto, el discriminante era negativo. En este caso, el discriminante es igual a 0. La intersección con el eje X, en este caso, es en X1 es igual a X2, que es igual a menos 1, y la intersección con el eje Y va a ser en el punto donde la función donde X se hace 0, f de 0 igual a menos 1. Bueno, la ecuación del eje de simetría va a ser X igual a menos 1. ¿Sí? Si nosotros aquí trazamos una recta vertical, ¿sí? Imaginaria, esa ecuación del eje de simetría es la recta vertical X igual a menos 1. Las coordenadas del vértice va a ser el punto menos 1, 0. Ahora me pregunta, ¿es una función par? No es una función par porque no es una función simétrica con respecto al eje Y. Si nosotros observamos el gráfico, no es simétrica con respecto al eje Y, entonces no es función par. Que es decir, a valores opuestos de la variable independiente, igual valor en la función. Si nosotros tomamos valores opuestos, el menos 1 y el 1, por ejemplo, las imágenes no son iguales. Ahora, ¿cuándo esta función es positiva? Si esta función no posee intervalos de positividad. Cuando esta función es negativa, sería para todos los reales menos el menos 1, ¿sí? Porque en ese valor la función es nula. Cuando la función es nula, en x menos 1. Cuando la función crece, fíjense, los valores para los cuales la función crece es desde el menos infinito al menos 1 y decrece del menos 1 al más infinito. Con el resto de los gráficos, el 1, el 3 y el 4, debemos llenar los cuadritos respondiendo todo lo que me piden, el signo de los coeficientes constantes, del discriminante, la intersección con los ejes, la ecuación del eje de simetría, las coordenadas del vértice, verificar si es una función par, cuándo es positiva, negativa, nula y cuándo la función crece o decrece. Como cierre a estas actividades, ¿qué podemos observar de estos tres ejercicios? En la actividad 11 me dan la expresión algebraica de una función cuadrática en forma polinómica. En la actividad 12 en forma canónica y en la actividad 13 en forma gráfica. En las tres actividades analizamos lo mismo. ¿Qué analizamos? Puntos notables, signos de los coeficientes, el x y el y del vértice, el dominio, la imagen, cuando la función era positiva, negativa, nula, cuando era creciente, decreciente. Bueno, lo importante es que estos conceptos los tengan claros para poder ver las aplicaciones económicas en donde se utilizarán todos estos conceptos, pero aplicados a las ciencias económicas.